otra chica que está en la reunión, pero bueno, sigamos con la clase. Como les digo, hay células que van a migrar mucho más al frente. Vamos a ver la formación de la notocorda, ¿vale? Ahora, pero hay células que van a migrar hacia el lado craneal de nuestro embrión, ¿vale? De nuestro futuro embrión. Esas células que van a migrar mucho más craneal van a dar origen a la notocorda. No sé si la recuerdan de su bloque 1, pero esta notocorda va a ser muy importante para, ya lo veremos más adelante, la formación de nuestro tubo neural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden, nuestras células del epiblasto van a ingresar por nuestro surco y se van a ir a la mitad de nuestras dos placas, de nuestro epiblasto y de nuestro hipoblasto, ¿vale? Pero va a haber unas células que se vayan derecho así, como cordoncito, hacia la parte más craneal de nuestro embrión, ¿vale? Esas células que van como cordoncito van a dar origen a la notocorda. Aquí hay otra imagencita. Fíjense, aparece la línea primitiva y las células comienzan a migrar. Les digo como si fueran un cordón, un tubito, se van organizando para llegar hasta la parte más craneal de nuestro embrión. Aquí hay otra representación. Si lo ven, lo que está de naranjita es la notocorda, ¿vale? Entonces, migran por toda la parte de en medio, pero por la línea primitiva, ¿ok? Entraron hacia la parte de en medio y siguieron su camino de frente. Antes de la notocorda va a llegar un cumulito de células que van a ser conocidos como la placa precordal. Entonces, entran las células por este surco primitivo, se siguen como una línea recta, un cordoncito, y las primeras que llegan se acumulan y van a formar a la placa precordal. Posteriormente, todas las que le siguen, todas las celulitas que siguen como cordoncito, van a formar a la notocorda. Vamos a ver un esquemita para que puedan entender cómo se encuentra ubicada esta notocorda, ¿vale? Aquí, como les digo, eh, este es otro corte, para que ustedes lo entiendan, es como ver a nuestra hojita, les digo así, están las dos plaquitas así, ¿vale? Está el epiblasto arriba, el hipoblasto abajo, y en medio pues están ingresando las células para formar el mesodermo, ¿vale? Entonces, como les digo, de esta fosita primitiva van a empezar a ingresar las células y se van a ir como un cordoncito, ¿ya vieron? La notocorda va a ser toda esta naranjita. Ingresan y van formando todo este cordoncito hasta llegar a la parte más craneal, ¿vale? Esta es la parte craneal y esta es la parte caudal, ¿ok? Entonces, como ven, todas las celulitas que están ingresando y que nosotros habíamos puesto de color rojo, pues van a ser el mesodermo, pero las que se siguen hacia enfrente y van formando como una tirita, van a dar origen a la notocorda. Entonces, aquí, en este esquemita, lo que les quieren poner es que las que se están yendo hacia la parte más craneal de nuestro futuro embrión, esas células que ingresaron por la fosa primitiva y se quedan en medio y van en forma de tubo, van a dar origen a la notocorda. ¿Ok? Aquí se las marcan en color naranjita. Y como les digo, las primeras que llegan van a formar como un topecito, que es la placa precordal, que son las primeritas que llegan y le ponen como, es un cumulito de células que ponen un tope para que ahí se empiece a formar la notocorda. ¿Ok? Aquí es otro corte. Imagínense, aquí se los marcan, que es como si viéramos de frente a la notocorda. Entonces aquí se ve el tubito, ¿ya lo vieron? Esta que se está formando aquí, se empieza a ver el tubito. Aquí también les ponen el tubito que se está formando. Aquí el corte es un poco hacia la mitad. Y aquí igual ya les ponen finalmente cómo se ve la notocorda. Recuerden que al mismo tiempo las células del epiblasto que están entrando por nuestra fosita y por nuestro surco primitivo pueden irse hacia los extremos, ¿vale? Se van a ir hacia la parte más externa. Y esas
No sé si lo recuerdan, en bloque uno todas esas celulitas que se van hacia el lado extremo o hacia los lados más opuestos van a dar origen al mesodermo eh, lateral, al mesodermo paraxial, ¿ok? Pero ahorita para fines de sistema nervioso nos importa el mesodermo, o sea, las células que entran y se van derecho a formar la notocorda, ¿vale? Ahorita no nos vamos a centrar en todas aquellas células que se van hacia los lados, que miren, si ustedes ven este esquema de acá, se las marcan aquí. Todas estas células del mesodermo que quedan a los lados de la notocorda van a ser el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral. Pero ahorita para sistema nervioso pues no son tan relevantes, ¿vale? Entonces lo que nos importa son esas células que llegan, se meten y se van derecho a formar la notocorda, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de cómo se forma? No, doctora. ¿No? Muy bien. Recuerden, esta estructura es muy importante para que ustedes puedan entender todas las siguientes, todos los siguientes pasos en la formación del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, recuerden esta estructurita que la vieron en bloque uno, pero pues ahorita estamos aquí viendo el repaso, que es este tubito de las células que entraron del epiblasto, entraron y acuérdense, unas se van hacia lateral y pues al final todo es mesodermo, ¿vale? Toda esa placa rojita es mesodermo, pero hay unas específicamente que se van derecho y van a dar origen a la notocorda. Muy importante. Aquí les pongo otra esquemita para que no les queden dudas de cómo se forman, porque igual en las siguientes clases o cuando estén con sus profesores, pues estoy segura, bueno, a mí me pasó que nada más asumían que ya recordábamos todo, cómo se veía 3D y así, pues a veces es complicado. Entonces aquí les vuelvo a poner el esquemita. Este esquema es del Moore y igual, línea primitiva, las células que entran y que se van derecho van a formar a la notocorda, ¿ok? Entonces aquí hay otro esquemita. Fíjense muy bien, está nuestra fosita primitiva y recuerden, las primeras que llegan van a formar el tope que quedamos que era la placa precordal, ¿ok? Ese es el topecito de nuestra notocorda. Y todas las demás células que ingresan a la parte del medio van a formar este tubo conocido como notocorda. Entonces, aquí hay otro corte para que vean cómo es que eh, ingresan y van formando nuestro tubito. ¿Ya vieron? Aquí las células del mesodermo empiezan a formar el tubo conforme van entrando hasta finalmente tener a la notocorda completa. Miren, como les digo, aquí, si se dan cuenta, están marcados el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral. Como les digo, las mismas células que van entrando por el surco primitivo y por la fosa primitiva pueden quedar al lado de esta notocorda y van a formar el mesodermo paraxial o mesodermo lateral. Al final del día, como les digo, es la plaquita que queda en medio es mesodermo, ¿vale? Solamente recuerden que las de la notocorda se siguen de frente y forman el tubo. Aquí, bueno, les puse otra esquemita para que no les quedara duda, pero pues es lo mismo, la fosa primitiva, entran, se van de frente. Aquí está la placa precordal, que es como el tope, se forma la notocorda y aquí al final nos queda este tubito y los tres tejidos o las tres capas embrionarias, que quedamos que eran endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿vale? Endodermo, mesodermo y la de azulito sería el ectodermo, ¿vale? Entonces, no se les olvide. Ahora, ya vamos a ver cómo es que se forma la placa neural y cómo es que de la placa neural se forma nuestro tubo neural, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante que ustedes recuerden que el ectodermo, o sea, lo de azulito, de manera regular está secretando un factor que se llama, o una proteína que se llama BMP4, ¿ok?
Pero cuando nosotros tenemos bien formada nuestra notocorda, que es al final de la tercera semana de gestación, la notocorda va a producir otros factores, otras proteínas. ¿Cuáles? Es muy importante que las recuerden: noyina, cordina y folistatina. Estas proteínas aparecen porque la notocorda las produce y van a inhibir a BMP4. Les voy a poner un esquemita para que me entiendan mejor. Entonces, el ectodermo de manera normal va a estar produciendo BMP4. Esta es una proteína que va a bloquear que el ectodermo se cambie a tejido neural. Entonces, hagan de cuenta que el BMP4 es un policía. Entonces, BMP4 siempre va a estar producido por nuestro ectodermo, ¿vale? Entonces, aquí el ectodermo está produciendo BMP4 y tiene a su policía, que está impidiendo que nuestro tejido azul o nuestro ectodermo cambie su conformación a tejido nervioso. Pero ¿qué pasa? Aparece la notocorda y la notocorda va a producir noyina, cordina y folistatina. Una vez que esta está bien formada, va a producir estas proteínas. ¿Y qué van a hacer? Van a bloquear a BMP4. Y si ya no está nuestro policía, ahora sí, significa que nuestras células del ectodermo se pueden diferenciar a células nerviosas, ¿vale? Entonces, la moraleja de todo esto, a lo que voy, es que de dónde se va a derivar el tejido nervioso o el tejido neural o la placa neural del ectodermo, ¿vale? Quitan a BMP4, nuestro policía, que está regulando que este ectodermo se mantenga normal, pero si ya no está, entonces se va a empezar a diferenciar en una placa neural. Entonces, ¿quedó clara esta parte? Sí, pequeña duda nada más, doctora. ¿Sí, Sofía? Cuando el epiblasto está solito, pero cuando aparece el mesodermo cambian de nombre, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, 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 Ok, solo cambian entonces, de nombre. Acuérdate, es epiblasto y hipoblasto. Se forma la línea primitiva, que acuérdate, es el primer paso para la gastrulación. Se forma la línea primitiva. Las células del epiblasto entran y se empiezan a poner en medio de esas dos plaquitas, de nuestro epiblasto y nuestro hipoblasto. Cuando entran las células y se forma un tercer tejido, cambian de nombre. El que queda hasta arriba se va a llamar ectodermo, el que queda en medio, mesodermo, y el que queda abajo, endodermo. ¿Vale? sí, gracias. Y acuérdate, las células del mesodermo que se van de frente, que siguen una línea y se forma ese cordoncito, esas células que forman el cordón se van a llamar células notocordales, que van a formar a nuestra notocorda, ¿vale? Y todo el mesodermo que queda alrededor, o sea, lateral a la notocorda, pues no hay, pierden su nombre: mesodermo paraxial y mesodermo lateral, ¿vale? Y pues bueno, quedamos que BMP4 siempre estaba expresado en nuestro ectodermo, ¿vale? Ellos siempre, bueno, nuestras celulitas siempre van a estar expresando BMP4. Eso de manera normal. Pero una vez que se forma nuestra notocorda, le va a decir: oye, vete de aquí. Yo secreto noyina, cordina y folistatina, y BMP4 te bloqueo. Entonces, si bloquean a BMP4, nuestras células del ectodermo se empiezan a diferenciar en una placa neural. ¿Qué quiere decir? Que una parte alrededor de la notocorda, o sea, ya ven que la notocorda sigue un caminito de frente, pues las células que se encuentran arriba, que es de nuestro ectodermo, van a comenzar a engrosarse. Al mismo tiempo que se va formando la notocorda, estas células de
el ectodermo se engruesan y empiezan a formar algo que se conoce como placa neural. ¿Vale? Esta placa neural, como les digo, es ectodermo que se encuentra alrededor de la notocorda. ¿Ya vieron? Conforme esta se va desarrollando, las células que se encuentran encima de esta, o sea, el ectodermo, se empieza a engrosar y van a formar a la placa neural. Entonces, ¿qué ocurrió? Vamos a ver que para formar a nuestro tubo neural vamos a tener 4 pasos, ¿vale? El primero es la formación de la placa neural. Entonces se empieza a engrosar las células del ectodermo que se encuentran alrededor de nuestra notocorda. ¿Cuál va a ser el paso número 2 para formar nuestro tubo neural? Que se empiece a plegar. Hagan de cuenta que nosotros tenemos así a nuestro, eh, como una hojita, ay, perdón, como que nosotros tenemos una hojita a nuestro ectodermo engrosado. ¿Qué va a pasar? Este va a comenzar a plegarse, o sea, se va a empezar a enrollar, ¿vale? Por eso se va a formar un tubito. Es como si tuviéramos una hojita y la fuéramos enrollando, ¿vale? Entonces, paso número 2, que ocurra un pliegue. Entonces, aquí les marca que en la parte en donde se empieza a plegar, la parte que queda en medio de nuestra hojita se empieza a plegar, esa parte que queda en medio se va a conocer como bisagra medial. Mm, es como un punto de apoyo, un punto en el que nuestra lámina, que es el ectodermo, se empieza a plegar, ¿vale? ¿Cuál es el paso número 3 para formar nuestro tubo neural? Que los pliegues Doctora, Ah, sí, Sofía. ¿y para qué nos va a servir que se realice el pliego neural? ¿De qué sirve que se empiece a plegar? Sí, ¿a eso te refieres, Sofía? ¿Que se pliegue? ¿Por qué? Sí. Ah, porque nosotros vamos a formar el tubo neural. ¿Ustedes ya vieron en anatomía el sistema nervioso central? Que es cerebro y médula espinal, o Ah, encéfalo y médula espinal. Nosotros lo que queremos que se forme es un tubo neural, porque a partir de ese tubo se va a formar el cerebelo, bueno, cerebelo, puente, todo, cerebro y médula espinal, ¿vale? Pero ahorita, por eso es muy importante que reconocieran que, les digo, son como hojitas de papel. El ectodermo se va a engrosar y de ahí se va a empezar a eh, plegar hacia adentro. Se conoce como este movimiento es una invaginación. Entonces, haz de cuenta que nuestra hojita, que era nuestro ectodermo, se engruesa y se pliega para ir formando un tubo. Mira, el paso número 3 es que esta hojita que se está plegando, eh, sus dos lados se encuentren en aposición. ¿Qué quiere decir? Que se vayan a empezar a cerrar, o sea, que se encuentren en lados opuestos para que se empiece a cerrar nuestro tubo. ¿Ya lo viste al final? El paso número 4 es que ocurra un cierre del tubo. Y esto es lo que nos importa a nosotros, porque nosotros en bloque 2 van a ver todo, o vamos a ver más bien todo, desarrollo de sistema nervioso, ¿vale? Y todo ocurre desde que nuestro ectodermo se engrosó, se invaginó y se fue plegando para formar un tubo. ¿Sí quedó clara esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Este es muy importante que, eh, según el temario, en bloque 1 tuvieron que haber visto esta parte de neurulación, pero creo que conforme van viendo bloque 1 no queda tan claro, entonces por eso les ponen esta parte para recordar en su temario. Si tienen alguna duda, recuerden, díganmela, no hay problema, paramos y la resolvemos para que todo les quede muy, muy claro. ¿Todo bien? sí, doctora, gracias. Muy bien. Recuerden, entonces, nuestro tubo neural, lo acabamos de ver, ¿de dónde va a derivar? ¿De qué
¿De qué capa germinal? ¿Del ectodermo, del mesodermo o del endodermo? ¿De dónde se origina nuestro tubo neural? Del ectodermo, ¿no? Exactamente. Acuérdense, primero se forman nuestras tres capas germinales, eso lo vimos en gastrulación, se forma la notocorda y una vez que se forma la notocorda, se van a expresar noquina, cordina y folistatina, que ¿qué van a hacer? Que nuestro ectodermo, o sea, las células que quedan en la parte de arriba, las de color azulito, dejen de expresar BMP4 para que ahora sí se puedan diferenciar en una placa neural, ¿vale? Recuerden que son tres hojitas, ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo se empieza a engrosar, esa hoja se empieza a engrosar y una vez que se engruesa, se va a formar la placa neural. Acuérdense, no se engruesa toda, se engruesa solamente las células que se encuentran siguiendo el mismo camino de la notocorda, ¿vale? Ahí es donde se va a empezar a engrosar y se va a formar nuestra placa neural. ¿Qué va a pasar con esa zona engrosada de ectodermo? Se va a invaginar y aquí lo vamos a ir viendo, se empiezan a eh, plegar hasta formar un tubo. Y aquí mismo, estas células azules pues siguen siendo ectodermo, ¿vale? Esto sigue siendo ectodermo. Aquí en medio está el mesodermo y si ustedes lo ven, el tubo neural, como les digo, fue creciendo en relación a la notocorda. Entonces, al final, y lo que quiero que se lleven es que el ectodermo va a formar al tubo neural, ¿ok? Y que este va a estar en estrecha relación con la notocorda. Estas celulitas de la cresta neural ya las veremos más adelante, ¿vale? Pero ahorita no se me estresen con cresta neural, estamos viendo solo tubo por el momento, ¿ok? Entonces aquí, como les digo, otro esquemita para que quede más claro. Está nuestra línea primitiva, ¿se acuerdan? Las células que se van hacia el frente van a formar a la notocorda, ¿ok? Que es esta que les marcan aquí. Y quedamos que la zona que se engruesa al lado de la notocorda, que es ectodermo, se van a conocer como placa neural, ¿vale? Toda esta zona que se empieza a engrosar alrededor de la notocorda, perdón, la notocorda llega hasta acá, para que no se me pierdan. Toda esa zona que se empieza a engrosar de ectodermo se va a conocer como placa neural. Entonces vamos a ver que esa placa neural se engruesa y vimos que se empieza a invaginar, se empieza a plegar hacia adentro y finalmente se cierra como un tubito, ¿ok? Y ese tubito se empieza a cerrar en el centro de nuestro futuro embrión, ¿vale? Entonces ese tubo no se pliega de delante hacia atrás, ¿vale? Es como si nosotros hiciéramos un tubito con una hojita y quedara así, como un tubito, ¿vale? Pero no se cierra de adelante hacia atrás ni de atrás hacia adelante. Empieza a cerrarse de en medio y como si fuera un cierre que nosotros fuéramos dirigiendo hacia arriba y hacia abajo, se empieza a cerrar todo ese tubo, ¿vale? Entonces, aquí en el esquema les representan que aquí ya se está cerrando nuestro tubo, ¿ya vieron? Nuestra placa neural que se engrosó y se fue metiendo y se va cerrando el tubo, ese cierre empieza en medio. Ahorita, como les digo, las otras estructuras todavía no me interesa que las conozcan, sino más bien qué es lo que está ocurriendo con este tubo, ¿vale? Entonces se cierra a nivel de los omitos. Nada más recuerden, ahorita créanme, a nivel de los omitos empieza, que se encuentran en medio, se empieza a cerrar nuestro tubo. Y como cierre, van a ir hacia el lado craneal y hacia el lado caudal, ¿vale? Y ese tubo se va cerrando, como si fueran un zipper de un cierre,
así, ¡fium! Vamos a ver que comienza a cerrarse por en medio a partir del día 21 y 22 de gestación. Y, como les digo, se va cerrando en medio hacia la cabeza y hacia la colita de nuestro embrión, hacia caudal, digo, hacia craneal y hacia caudal. Van a quedar como dos hoyitos. ¿Ya los vieron? Es este que está aquí y este que está aquí enfrente. Esos hoyitos que quedan al final, que es donde, imagínense, el cierre se está dirigiendo, se van a conocer como neuroporo craneal y neuroporo caudal. Ahí no hay duda. Lo que ustedes tienen que recordar es cuándo ocurre el cierre de estos neuroporos. Aquí se los marqué para que no se les olvide. Eso sí, les afirmo que va a venir de pregunta en su DEPA de bloque 1. El cierre del neuroporo caudal ocurre en el día 26 y 27 de gestación y el cierre del neuroporo craneal ocurre en el día 24 y 25 de gestación. Entonces, igual, hay malformaciones que ocurren en los futuros bebés si no ocurre un apropiado cierre de estos neuroporos, ¿vale? No sé si ya las recuerden. ¿Recuerdan alguna? De que, por ejemplo, no se cierre bien, adecuadamente el neuroporo caudal. No, no se preocupen. Hay algunas anomalías congénitas, o sea, del nacimiento, que ocurren porque no se cierran bien estos poros, que son el mielomeningocele, el meningocele, raquisquisis, anencefalia y muchas otras más que pueden producirse porque, acuérdense, nuestro tubo se va cerrando y al final empiezan por la parte del medio y como un cierre se van desplazando ese cierre del tubo hacia enfrente y hacia atrás. Y si no se cierra adecuadamente ni de la parte del cráneo ni de la parte más caudal de nuestro embrión, ocurren algunas malformaciones, ¿vale? Entonces, aquí les puse esta esquemita porque quiero que identifiquemos muy bien esta imagen porque les apuesto lo que quieran a que es pregunta de su examen departamental también esta imagen. Les ponen la imagen y les ponen eh, señalen la notocorda y ya les ponen como opciones y ustedes tienen que poner, por ejemplo, aquí les ponen A, B y C. Ustedes tienen que poner la opción en donde se encuentra la notocorda, ¿vale? Pero pues está muy fácil. Fíjense bien. Quedamos que la capa germinal que se encuentra hasta arriba, ¿cómo se llama? Esta que se encuentra aquí, que son las celulitas de color azul. Ectodermo. Ectodermo, exactamente. Las células que quedan en medio, todas la capa que queda en medio, El mesodermo. exactamente. Y acuérdense, íbamos a tener distintos mesodermos. Está el lateral, que pues obviamente es el que está más al extremo. Está el eh, paraxial, que es este que va a estar al lado de nuestro tubo neural, y el mesodermo axial o la notocorda, que es esta. Al final del día, pues es mesodermo, ¿no? Se encuentra en medio, es parte de nuestra capa germinal del mesodermo y aquí se encuentra la notocorda. Y quedamos que en estrecha relación con la notocorda, ¿quién iba? ¿O quién se formaba arriba de la notocorda? Tubo neural. Exactamente. Entonces, ya lo tienen. Acuérdense, este ectodermo se engrosa, se va metiendo hacia adentro y al final se va como plegando hasta formar un tubito.
¿vale? Y va en estrecha relación con la notocorda, porque acuérdense que la notocorda es la que secreta los factores para que en donde ella está, ese ectodermo, o sea, esta plaquita aquí de arriba de color azul, se engruese alrededor de ella, se engruesa para al final formar este tubo. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que se aprendan muy bien esta imagencita, pero como les digo, es muy fácil de identificar si ustedes entienden dónde se encuentra el tubo neural y la notocorda, ¿vale? Y ya de ahí todo lo demás sale por descarte. Ah, y me faltó señalarles cuál era la capa germinal que se encontraba en la parte de abajo. Nada más por último, que eran las células que se encontraban de color amarillo. Es el endodermo, ¿vale? Acuérdense, ectodermo, mesodermo y endodermo. Muy bien, y ahora aquí va muy relacionada a la pregunta de Sophie. Como les digo, ustedes, si se dan cuenta, el sistema nervioso es como un tubito, ¿vale? Aquí no les ponen la médula espinal, sino la columna vertebral, pero bueno, dentro de la columna está la médula espinal, ¿vale? Que al final es un tubo. Entonces, no sé si alguna vez han jugado con esas plastilinas y ustedes la amasan y la amasan tanto, la estiran, la estiran, la estiran, pues lo mismo pasa con nuestro tubo neural, ¿vale? Nosotros ya vimos que se forma ese tubo y es lo mismo, como una masita se va a ir amasando, amasando, amasando para al final formar lo que nosotros conocemos como nuestro encéfalo. Todo esto es el encéfalo y la médula espinal, ¿vale? Entonces, al final recuerden, de este tubito se va a originar todo el sistema nervioso central, que es lo primero que vamos a ver. Más adelante vamos a ver sistema nervioso periférico, pero ahorita quiero que se queden con sistema nervioso central originado a partir del tubo neural, ¿vale? Recuerden, es como una plasti. La amasan, la amasan, la amasan y la van estirando tanto y la van enrollando y le van dando forma y al final se forma nuestro sistema nervioso central. Como les digo, aquí vamos a empezar a ver, eh, este es el primer tema, que es cómo se forman las vesículas cerebrales, ¿vale? Y todos se originan de nuestro tubo neural. Entonces, tenemos nuestro tubo y vamos a ver que del tubo se van a formar tres divisiones muy importantes o tres vesículas para formar el encéfalo, o sea, la parte del cerebro, que es prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Al final del día son divisiones del tubo, ¿vale? Recuerden que este es un tubo que se va a ir dividiendo. Vamos a ver que la primera vesícula o la primera parte se va a llamar prosencéfalo. La segunda, que está a la mitad, se va a llamar mesencéfalo. Y la tercera se va a llamar rombencéfalo. Y finalmente, como otra parte de nuestro tubo, vamos a tener a la médula espinal. ¿Vale? Entonces vamos a tener que, para el encéfalo se van a formar tres vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y al final vamos a tener también la médula espinal. ¿Qué va a pasar? Como les digo, acuérdense, todo es un tubo y para irle dando forma se va a tener que plegar, ¿ok? Para darle forma de este sistema nervioso que nosotros conocemos, o sea, el cerebro, como lo conocemos, va a tener que plegarse ese tubito. ¿Qué flexiones vamos a tener primero? Esta, que es la flexura cefálica. Déjenme borrar tantito. La flexura cefálica que se va a dar entre el mesencéfalo y el rombencéfalo. ¿Ya lo vieron? Aquí se encuentra la primera flexión de nuestro tubo. Esta se va a originar a la tercera semana de gestación. No olviden entre qué vesícula y qué vesícula se encuentra esta flexión, ¿vale? Y la flexura cervical, que se va a encontrar entre la médula espinal y el rombencéfalo. Esta va a ser la última flexión o la última flexura que se va a dar a la quinta semana de gestación. Recuerden, es como un tubito,
primero se divide en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo y finalmente la médula espinal. Y que para irle dando forma a nuestro encéfalo o a nuestro futuro cerebro, va a ocurrir una flexura, que la primera es la cefálica, a la tercera semana de gestación entre el mesencéfalo y el rombencéfalo. Después vamos a tener que se origina otra flexión, que es la flexura cefálica entre la médula espinal y el rombencéfalo. ¿Qué va a pasar? De esas 3 vesículas que teníamos, a la quinta semana de gestación vamos a formar 5, ¿vale? Del prosencéfalo, que era la primerita, esa primera vesícula, se van a formar al telencéfalo y al diencéfalo, ¿vale? El mesencéfalo no va a dar origen a ninguna vesícula secundaria y el rombencéfalo va a formar al metencéfalo y al mielencéfalo. Y pues la médula espinal siempre se va a mantener igual. En el siguiente esquemita se ve mucho mejor y me encantó este esquemita. Por eso se los compartí. Primero vamos a tener, recuerden, todas estas vesículas se originan de ese tubo neural, ¿vale? Entonces vamos a tener la primera vesícula que va a ser el prosencéfalo. Vamos a tener una segunda vesícula que va a ser el mesencéfalo. Y una tercera y última vesícula que va a ser el rombencéfalo. Y por aquí debajo va a estar la médula espinal, ¿vale? De nuestro prosencéfalo se van a formar otras 2 vesículas, ¿vale? El telencéfalo, que va a ser la parte más craneal, y el diencéfalo, ¿vale? Todos originados del prosencéfalo. Luego, del mesencéfalo, o sea, nuestra vesícula que se encontraba en medio, se va a seguir con el mismo nombre, va a seguir siendo mesencéfalo. Y finalmente, nuestro rombencéfalo va a dar origen a otras 2 vesículas, el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿vale? Y finalmente, como les digo, se encuentra la médula espinal. Y, como les digo, se encuentran estas flexuras para irle dando forma a nuestro encéfalo o cerebro. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda con estas vesículas? No, todo bien. Una pregunta, doctora. ¿Sí, Sofi? Del prosencéfalo es donde va a surgir el cráneo y la cabeza del bebé, ¿no? Eh, no el cráneo, ni el hueso, ni músculo, ni nada. Solamente el encéfalo, o sea, el cerebro, el futuro cerebro. Ah, ok, gracias. De todo este tubo neural no se va a formar otra estructura que no sean estas, mira. Todo el tubo neural se va a plegar hasta formar el encéfalo. Toda esta parte que tenemos aquí, que es el cerebelo, el puente y el bulbo, se van a formar igual de la flexión de nuestro tubo. Por eso te digo que es como una plástica y nosotros le vamos a ir dando flexiones hasta ese mismo tubo en la parte de arriba, hacerlo un